Muy buenas a todos, chicos y chicas. Mi nombre es Eric. Mi nombre es Antonio. Y mi nombre es Carol. Y en este video vamos a hablar sobre un tema que esté relacionado con este libro que se titula La Guerra de los Mundos. El libro, a manos del autor Herbert George Wells, publicado inicialmente en 1898 por la editorial Heinemann, pertenece al género de ciencia ficción y de novela apocalíptica. Yo les voy a contar una pequeña sinopsis de la historia, la cual trata sobre un personaje que es totalmente anónimo, en el cual de un día él estaba en un observatorio y al observar el planeta Marte se da cuenta que hubo una explosión y varios días después de eso, a través de esa explosión logra la Tierra un cilindro gigante de metal que aterriza cerca de su casa. Tiempo después se da cuenta el protagonista de que empiezan a pasar muchas cosas raras hasta que empiezan a salir naves extraterrestres de la Tierra y estas empiezan a secuestrar a personas o a matarlas con un rayo y con ese mismo rayo a destruir ciudades completas. Un punto interesante de este libro es que cuando se publicó en 1898 no tuvo tanta fama, hasta que en el año 1938 un programa de radio decidió transmitir una pequeña parte de este libro y empezó a contar, el narrador comenzó a contar lo que sucedía y gracias a esto fue que las personas empezaron a tener mucho pánico, haciendo que salían de sus casas corriendo y gritando. ¿Ahora qué? Y gritando. Y gritando. Y gritando. Con eso. La razón por la que se creyó que era real la transmisión que se estaba haciendo era porque en el audio se escuchaba los gritos de pánico y los sonidos de naves. Esto fue lo que causó el pánico en las personas. La diferencia que existe entre la situación con la que se desarrolla la historia del libro y las invasiones que durante la historia se han dado hasta la actualidad radica simplemente en que en la historia del libro dicha invasión es hecha por seres imaginarios tales como los extraterrestres y en la vida real es hecha por la misma especie humana. Las similitudes que podemos encontrar en este libro y la vida real es el claro propósito que se da en la invasión, la cual es quitarle territorios y recursos al enemigo. Esto se puede ver tanto los alienígenas como intentan dominar el planeta para quedarse con sus minerales y riquezas, y el ser humano como les quita sus territorios. El tema que se va a abarcar con respecto a este libro es sobre la situación que tiene Venezuela y las implicaciones que tiene Estados Unidos. En Venezuela, desde tiempos atrás, se han dado varios casos de corrupción de los gobernadores, como ellos se quedan con el dinero y no le dejan nada al pueblo. Claramente, como se puede ver, Venezuela está en un estado de crisis bastante deteriorable, debido a que su moneda ha caído demasiado, y gracias a la corrupción se han dado varios problemas. Uno de ellos es la inflación que tiene la moneda venezolana. ¿Y a qué va todo esto? Bueno, va a que Estados Unidos tiene un gran interés hacia Venezuela y su petróleo e intentan quitar a Maduro del cargo de presidencia para que en su cargo lo sustituya alguien que tiene apoyo de Estados Unidos. Y de esta manera Estados Unidos está generando una invasión indirecta hacia Venezuela para poder apropiarse del petróleo. Y debido a esta situación, varios países como Rusia, China, Cuba, Brasil intentan meterse en esos asuntos para poder quedarse con algo, una invasión. A continuación haremos mención sobre unas frases que nos llamaron bastante la atención. ¿De qué sirve la religión si deja de existir ante las calamidades? Esta frase hace referencia a cómo ante el pánico y miedo que experimentan las personas, dejan atrás su moral y varias cosas como su religión. El sábado ha quedado registrado en mi cabeza como un día de incertidumbre. Esta frase enunciada por el protagonista se refiere a que todo lo sucedido no lo va a olvidar fácilmente. Deberíamos arrastrarnos, encontrar un refugio y dispararles. Esto hace referencia a cómo los soldados, al ya no tener alternativa al atacar a las naves alienígenas, ya que estas naves tenían campos de fuerza, empezaban a esconderse y a tratar de atacarlos escondiéndose de ellos.
Se han hecho nuevos intentos de diálogo, pero no se han obtenido respuestas. Esta frase hace referencia a ese sentimiento de angustia y desesperación que sienten los soldados, como al ver que sus ataques hacia el enemigo, que en este caso son los extraterrestres, no están surtiendo efecto. Y la única manera que encuentran ahora es intentar dialogar con ellos para encontrar una solución. El calor era opresivo y la noche estaba muy oscura. Esta frase trata de explicar el sentimiento de angustia, impotencia y depresión que sentían todas las personas después de la invasión. La gente estaba eufórica y gritaba. Esta frase se refiere a que cuando los humanos ya habíamos perdido la batalla contra los alienígenas, al ver las naves caminar sobre las montañas, les entraba un pánico y empezaban a correr porque sabían que no podrían hacer nada. Después de mencionar las frases que se dieron en el libro, vamos a mencionar nuestras opiniones. A mí me gustó mucho la historia por cómo es que se desarrolla con un personaje totalmente anónimo y por el final, que es un giro muy interesante en la trama. En mi opinión, al leer este libro, experimenté un choque de sentimientos, ya que las situaciones y el ambiente que nos describen son bastante dramáticos. Imaginarte estar en esa situación, ver cómo unas máquinas matan a personas, es bastante desesperante. Yo pienso que es muy interesante y a su vez absurdo pensar que la trama de esta historia fue la base de todo el conocimiento y otras historias sobre alienígenas hasta la actualidad. Sí, quedó bien, ¿no? En conclusión, este libro es muy interesante. Y en conclusión, este es un libro muy envolvente. En conclusión, este libro es muy recomendable. You fear what you found.